Bien, en esta serie hemos explorado hasta el momento dos preguntas, ¿ya? ¿Por qué creemos en Dios? Y después, ¿por qué creemos en Jesús? Y hoy día vamos a hablar de la última pregunta, que es ¿por qué creemos en la Biblia? ¿Okay? Todo esto, esta serie, ha sido como un curso intensivo en apologética, ¿ya? Y no es algo complicado, reservado solo para monjes estudiosos o genios de la Biblia. La apologética es bastante simple. Saber en qué crees, entender por qué crees en ello y ser capaz de comunicarlo eficazmente. Así que si tú crees en la Biblia simplemente porque eso es lo que mi mamá me dijo, hay que mirar en el espejo y mejorar tu argumento, creo. Como cristiano necesitamos conocer y entender en qué creemos. Así que hoy día vamos a hablar de este libro aquí y por qué los cristianos son tan obsesionados con él. No, eso es. Ok. Hoy tengo 3 puntos clave. Uno, la Biblia es la revelación de Dios a la humanidad. Sus afirmaciones son confiables, por lo tanto, léelo sabiamente. ¿Qué hace a este libro especial? Algunos hechos. La Biblia es el libro más vendido en el mundo. Actualmente se traduce a 3.283 idiomas en 167 países del mundo. Según un estudio de Lifeway Research, en Estados Unidos, 9 de cada 10 hogares tienen una Biblia. Eso es 87% del país, pero solo 9% ha leído completa. Todos conocen el libro, pero ¿realmente saben lo que dice? Tienen una Biblia en su biblioteca, orgullosamente colocándola junto a otros clásicos, como Odisea de Homero o Romeo y Julieta de Shakespeare o Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Pero está colectando polvo ahí y falta de desgaste, pero aún lo consideran otro clásico nomás. La definición académica es que la Biblia es literatura, llena de muchos géneros de lenguaje. Incluye ley, historia, poesía, canciones, epístolas, profecía, literatura apocalíptica. Entonces te pregunto, ¿la Biblia es solo un libro más en la biblioteca? Hay un problema en la iglesia hoy. Nosotros, como cristianos, nos hemos quedado en el segundo plano. Permitimos que la cultura tome el control. Los cristianos están empezando a sentir la presión y están comenzando a tener miedo de defender la Biblia. Una vez un abogado preguntó a Jesús: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente, respondió Jesús. Este es el primero y más importante de los mandamientos. Son Mateo 22. Dios quiere que lo amemos con nuestra mente, no ciegamente, sino con razón e intelecto. Dios nos crió con la capacitación de pensar, adquirir conocimiento y discernir la verdad. Dios quiere que utilicemos nuestras mentes. 1 Pedro 3:15 nos recuerda, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que pide razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto.
Entonces, ¿podemos como cristianos defender razonablemente las Escrituras? Estamos llamados a hacerlo. La Biblia es un libro que afirma tener el poder de salvarnos. Escuchen esto, leo Romanos 1, 16 a 17. Dice, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues el poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también a los que no son judíos. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio al fin, tal como está escrito. El justo vivirá por la fe. En el momento que Pablo escribe estas palabras, en una ciudad sofisticada como Roma, algunos podrían sentir vergüenza de un evangelio centrado en un Salvador judío crucificado y aceptado por las clases más bajas de la sociedad. Pero Pablo no se avergüenza. Él sabe que el evangelio, las buenas noticias de Jesucristo, tiene un poder inherente. No le damos poder nosotros, simplemente dejamos de obstacularse el poder del Evangelio cuando lo presentamos de manera efectiva. Pero sigamos en el verso 18, muy interesante. Mira, en verdad la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos. Con su maldad obstruyen o suprimen la verdad. Así que, ¿qué hace la humanidad? Activamente suprimen, obstruyen la verdad en su injusticia. Entonces, ¿qué necesitan? Justicia. ¿Dónde la encuentran? En las Escrituras. ¿Qué otras afirmaciones encontramos en la Biblia? La mejor manera de describir la Biblia es que es la forma elegida por Dios para revelarse a sí mismo y su Hijo ante nosotros. Como dice Deuteronomio 29, lo secreto pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Dios ha prometido revelarse a nosotros a través de las Escrituras. Los escritos fueron reconocidos como mandamientos y decretos de Dios, dados al pueblo por Moisés, pero eran las palabras de Dios. Además, la Biblia afirma su inerrancia como palabra de Dios, una afirmación evidente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Salmo 19:7 dice, la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Para respaldar esto, como los judíos consideraron este libro, para respaldar esto como una fuente fuera de la Biblia, consideramos a un escritor del primer siglo llamado Flavio Josefo. Era un historiador completamente separado de la Biblia, pero era romano judío y proporciona una lista completa de los libros específicos que los judíos en ese momento consideraban inspirados por Dios. Él escribe, escuchen, tenemos solo 22 libros que contienen la historia de todos los tiempos, libros en los que se creen justamente. Y de estos, 5 son los libros de Moisés,
que comprenden la ley y las primeras tradiciones desde la creación de la humanidad hasta su muerte. Desde la muerte de Moisés hasta el reinado de Artajerjes, rey de Persia, sucesor de Jerjes, los profetas que sucedieron a Moisés escribieron la historia de los eventos que ocurrieron en su propio tiempo, en 13 libros. Los 4 documentos restantes comprenden himnos a Dios y preceptos prácticos para los hombres. Como podemos ver, los 22 libros que menciona Josefo son los mismos que los 39 libros del Antiguo Testamento que tenemos hoy. Solo están divididos de manera diferente. Y él continúa diciendo, nadie ha sido tan audaz como para añadir algo a ellos o quitar algo de ellos o hacer algún cambio en ellos. Pero a todos los judíos resulta natural, desde el mismo momento de su nacimiento, estimar que esos libros contienen doctrinas divinas y persistir en ellos. Y si es necesario, estar dispuestos a morir por ellos. Josefo escribió estos documentos históricos en tiempos romanos sobre cómo la cultura judía percibiría las escrituras. También testificó que las escrituras eran un todo unificado, tal como dice Juan 10. La escritura no puede no ser quebrantada. Incluso Jesús mismo creía que el Antiguo Testamento no podía haber sido alterado, ni siquiera en las más mínimo. En el Mateo 5:18, Jesús dice, de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Además, Jesús dijo que sus palabras nunca pasarían. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Jesús insinúa aquí que sus palabras serían registradas para las generaciones futuras. Segundo Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirado por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Por lo tanto, tenemos el testimonio de los judíos del primer siglo, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y Jesús mismo afirmando que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Hoy quiero dejarles claro sobre lo que la Biblia afirma ser. Se proclama ser algo particular, único y especial. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, la Biblia afirma que sus mandamientos son mismas palabras de Dios, exigiendo reverencia y obediencia. Afirma que sus palabras son eternas e inmutables y que no pueden ser quebrantadas. Que toda la escritura es inspirada por Dios y su origen divino y su propósito multifacético para enseñar, corregir y instruir en la justicia. Estas son las afirmaciones de la Biblia. No sé de ustedes, pero yo no tengo otro libro en mi biblioteca que afirma ser un vínculo directo con la mente del creador del universo. Profesor M. Monteiro Williams, un académico en la Universidad de Oxford, después de examinar exhaustivamente la literatura religiosa oriental durante 4 décadas, afirmó que hay una brecha insuperable entre la Biblia y otros textos sagrados del mundo. Ok, la Biblia es única por lo que
afirmación, pero ¿es confiable? ¿Podemos tomar en serio las afirmaciones de la Biblia? Yo creo que sí. Uno de los motivos es que la Biblia afirma tener testimonios de testigos presenciales. Barry Bachman, un pastor y apologista estadounidense, define la Biblia de la siguiente manera. La Biblia es una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos presenciales durante la vida de otros testigos presenciales. Relatan eventos sobrenaturales que ocurrieron en cumplimiento de profecías específicas. Y sus autores afirman que sus escritos tienen un origen divino en lugar de humano. Todo está claro cuando lees 2 Pedro 1, 16 a 21, que hemos leído antes, pero lo voy a repetir. Dice, cuando les dimos a conocer la bienvenida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios, el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió a aquella voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en un mundo oscuro, hasta que amanezca el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsado por el Espíritu Santo. ¿Ves? Los autores del Nuevo Testamento no estaban escribiendo sobre algo inventado, un cuento de hadas, una leyenda o mito. Este no es el épico de Gilgamesh. Lucas lo expresa de esta manera en su prólogo. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, exaltísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que puedas conocer estas cosas a través de fe ciega. No dice eso. Dice para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. No conozco ningún otro texto sagrado que escribe de esa manera. Estos escritores del Nuevo Testamento estaban escribiendo sobre cosas que experimentaron para que nosotros pudiéramos saber de ellas. Estas no son solo documentos históricos, sino que fueron escritos por testigos presenciales durante la vida de otros testigos presenciales. En el primero de Corintios, capítulo 15, Pablo dice que Jesús, después de ser asesinado, resucitó y se apareció primero a Cefas, luego a los 12 discípulos. Después de eso, se apareció a más de 500 hermanos y hermanas al mismo tiempo. Y dice que la mayoría de cuales aún viven. Verás que la Escritura afirma ser testimonios
de ellos sobre un evento sobrenatural, la resurrección de Cristo. Cuando escribieron esto, aún quedaban más de 300 testigos presenciales con vida. No solo una persona, no 12 discípulos locos, molestos y inventivos después de que su líder fuera asesinado, sino cientos de personas. Corromper un mensaje se vuelve desafiante cuando personas que fueron testigos de estos eventos pueden refutar afirmaciones falsas. Además, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, afirman que los testigos iniciales de la resurrección de Jesús fueron mujeres, destacando entre ellos María Magdalena. Creo que es crucial destacar que el contexto cultural de la antigua Jerusalén durante la época romana, las mujeres generalmente eran consideradas subordinadas a los hombres. Si quieres inventar una narrativa en ese momento y ese lugar, lo último que harías sería tener a tu primera testigo como una mujer. Puedo imaginar a algunos de los primeros cristianos diciendo, ¿no era María Magdalena la que Jesús libró de 7 demonios porque estaba poseída? Esto muestra lo que sucedió no es una historia inventada, sino un evento real que quedó registrado. La historia se cuenta como un documental, sin adornos que hubieran atraído a la cultura de ese momento. Presenta la verdad cruda nomás, obligando que la gente de esa época a enfrentar lo que realmente ocurrió. Pero puedo ver que aún algunos de ustedes aún son escépticos quizás. Quieren pruebas científicas. Eso es lo que la mayoría de las personas quieren cuando dudan las afirmaciones de la Biblia. Quieren el método científico. Para el método científico necesitas una hipótesis. Deben poder probar esa hipótesis, algo observable, medible, repetible. Pero no se puede utilizar el método científico para eventos históricos. No son observables. Yo no puedo observar el combate naval de Iquique de Arturo Prat, pero lo podemos hacer es leer testimonios de testigos presenciales sobre ese famoso evento histórico de Chile. Pero yo considero una de las defensas más significativas de la credibilidad de la Biblia es su distintiva continuidad. Piensa en esto. Este libro que tengo aquí en mi mano fue escrito a lo largo de aproximadamente unos 1500 años. ¡Wow! Fue escrito por más de 40 autores de todos los ámbitos de vida. Para dar algunos ejemplos, Moisés era un líder político, un juez formado en las universidades de Egipto. David, rey, poeta, músico, pastor, guerrero. Rey David era todo. Amos era un pastor. Josué, general militar. Nehemías, copero de un rey pagano. Daniel, primer ministro. Salomón, un rey filósofo. Lucas, médico, historiador. Pedro, un simple pescador. Mateo, recaudador de impuestos. Y Pablo, un rabino. Fue escrito en diferentes lenguas. Fue escrito en diferentes lugares. Moisés en el desierto. Jeremías en un calabozo. Daniel en una ladera y en un palacio. Pablo en el prisión. Lucas mientras viajaba. Juan mientras estaba
desterrado en la isla Patmos. Fue escrito en distintos momentos. David en tiempos de guerra y sacrificio. Salomón en tiempos de paz y prosperidad. Fue escrito durante diferentes estados de ánimo. Algunos escribiendo desde las alturas de la alegría. Otros en las profundidades de la tristeza y desesperación. Algunos en tiempos de certeza, otros en días de confusión y duda. Fue escrito en 3 continentes, Asia, África, Europa. Fue escrito en 3 idiomas, hebreo, idioma de israelitas. El Antiguo Testamento fue escrito en ese idioma. Arameo, también encontramos en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo, el griego. También fue escrito en amplias variedades de estilos literarios, poesía, narrativa, canciones, tratados didácticos, memorias, sátira, biografía, ley, profecía, parábola, alegoría. La Biblia aborda cientos de temas controvertidos que generan opiniones opuestas a mencionarse. Matrimonio, divorcio, homosexualidad, adulterio, obediencia a la autoridad, decir la verdad y mentir, desarrollo de carácter, crianza de los hijos, la naturaleza y revelación de Dios. Y sin embargo, desde Génesis hasta Apocalipsis, estos escritores abordaron estos temas con un asombroso grado de armonía. A pesar de su diversidad, la Biblia presenta una única historia de desarrollo, la redención de los seres humanos por parte de Dios. El hilo unificador es la salvación del pecado y la condenación hacia una vida de completa transformación y dicha interminable en la presencia de la única misericordiosa y santo Dios. Y finalmente, a lo más importante, entre todas las personas descritas en la Biblia, el personaje principal en todo momento es el único verdadero y vivo Dios dado a conocer a través de Jesucristo. Considera primero el Antiguo Testamento. La ley proporciona el fundamento para Cristo. Los libros históricos muestran la preparación para Cristo. Las obras poéticas aspiran a Cristo. Las profecías muestran una expectativa de Cristo. En el Nuevo Testamento, los evangelios registran la manifestación histórica de Cristo. Los hechos relatan la propagación de Cristo. Las epístolas de la interpretación de él, y en Apocalipsis se encuentra la consumación de todas las cosas en Cristo. Es una sola historia. Detengamos por un momento y analizamos solo un ejemplo, si aún dudas de lo que hablo. Leemos Salmo 22, una parte. Escuchen esto. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos? Estas son las palabras, las mismas palabras por Jesús mientras colgaba en la cruz. No estoy leyendo Mateo aquí, estoy leyendo Salmos, Antiguo Testamento. Seguimos en versos 6 a 8. ¿Suena familiar? Pero yo, gusano soy y no hombre, la gente se burla de mí. El pueblo me desprecia. ¿Cuántos me ven se ríen de mí? Lanzan insultos, meneando la cabeza. Confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo. Ya que en Él se deleita, que sea Él quien lo libre, que libre. Esto es lo que dijeron sobre Jesús mientras lo crucificaron.
Sigue diciendo, muchos toros me rodean, fuertes toros de Basán me cercan, contra mí abren sus fauces, leones que rugen y desgarran a su presa. Como agua he sido derramado, dislocados están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Se ha secado mi vigor como la arcilla. La lengua se me pega a la paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte. Le dieron a Jesús vinagre, ¿recuerdan? Para beber en una esponja, porque dijo que tenía sed. Luego, cuando murió, le atravesaron el costado y su sangre salió como agua. La última parte. Como perros me han rodeado, me han cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Y se repartieron entre ellos mi manto, y sobre mi ropa echaron suertes. Este fue escrito por un hombre 1000 años antes que nació Jesús, un hombre que nunca había oído hablar de la crucifixión porque aún en su vida no había inventado aún ese tipo de tortura. Jesús cumplió una profecía muy específica. Del principio a fin, la Biblia es cristocéntrico. Por lo tanto, aunque la Biblia contiene muchos libros con muchos autores, muestra en su continuidad que también es solo un libro. Compara la Biblia con las obras de 100 figuras de solo 25 siglos en el mundo moderno. ¿Ya? Autores que han influenciado nuestros ideales en nuestra sociedad moderna. Homero, Platón, Aristóteles, Agustín, Tomás de Aquino, Dante, Hobbes, Calvino, Rousseau, Shakespeare, Kant, Darwin, Tolstoy, Joyce. Mientras estos autores dieron forma a los ideales occidentales, sus opiniones diversas a menudo entraron con conflictos sobre varios temas, lo que llevó a críticas y refutaciones de sus predecesores. En cambio, la Biblia, a pesar de tener múltiples autores, muestra una notable continuidad en su mensaje. Bien, interesante, pero en algún momento podría haber cambiado fácilmente la narrativa para que se ajustara a sus propios deseos o opiniones. He escuchado a varios intelectos ateos mencionar este. Normalmente digan algo como esto, piénsalo, Jesús habla arameo. La iglesia primitiva estaba en Jerusalén, así que hablaron en hebreo. Pero cuando se escribió el Nuevo Testamento, se escribe en griego. Así que tienes una traducción de las palabras de Jesús antes de que se escriba. Y luego el Nuevo Testamento, que duró más tiempo en la iglesia, no estaba en griego, sino en latín. Así que tienes otra traducción. Estuvo en latín durante 1000 años antes de pasar a alemán y de alemán al inglés. Y luego 187 años después al español. La Biblia en español que tienes en tu Biblia es una traducción de una traducción, de una traducción, de una traducción, de una traducción, de una traducción. Y por eso tenemos la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional y 3 veces más versiones de la Biblia en inglés. El mensaje fue corrompido en algún momento seguramente.
La mayoría de los cristianos podrían quedarse callados cuando se enfrentan a esto. ¿Cómo podemos saber que el mensaje no se corrompió con el tiempo a través de sus muchas traducciones? En mi casa no hablamos en español, ni siquiera hablamos en inglés realmente. Mi esposa y yo y mis dos hijas y la pobre suegra ahí en el medio de todo eso, nosotros hablamos Spanglish. Cualquier palabra que salga primero, español, inglés, esa es la palabra que utilizamos. Y el otro día, la Alice, mi hija mayor, una amiga de ella tocó la puerta, ¿ya? Y estaba intentando escuchar su conversación, porque estaban ahí en la puerta, su amiga ahí, y estaban como conversando. Y yo estaba en el comedor escribiendo este propio sermón, y estaban hablando español, pero no entendí nada. Entonces yo le dije a la Alice, ¿qué está diciendo tu amiga? Y ella me explicó en inglés. Te pregunto, la explicación de mi hija sobre el mensaje de su pequeña amiga fue una traducción corrupta. Cuando eres multilingüe, puedes tomar un mensaje dado en un idioma y traducirlo con precisión a otro. La amiga de mi hija quería que la Alice invita a ella adentro para que ella podría utilizar nuestra piscina. Ya. El mensaje fue preservado. Este es lo que hicieron los discípulos. Podrían escuchar en el idioma que Jesús hablaba, arameo, y escribirlo después en griego. Y de ese manuscrito griego actualmente tenemos en nuestra posesión en el día de hoy 6,000 copias. Si eso no suena como mucho, para comparación, sobre el manuscrito La Guerra de las Galías de Julio César, su relato de primera mano de las guerras galas, solo tenemos 10 copias preservadas hoy. Tenemos casi 5 manuscritos de la poética de Aristóteles. Tenemos menos de 10 de cada una de las escrituras de Homero. Ok, 6,000, es mucho, puede ser, pero no tienes la copia original. No tenemos la copia original, pero nuestras copias más antiguas datan de antes del año 120. Para poner eso en perspectiva, cuando se trata las guerras galas de Julio César, lo más temprano que podemos obtener es algo escrito 900 años después del original. Pero nadie en estas universidades está derribando paredes porque están leyendo Julio César. Las copias de Aristóteles se escriben 1400 años después del original. Pero en el mundo de hoy podemos poner nuestras manos en copias de los evangelios que se escribieron dentro de décadas de las copias originales. Si el Dios es tan grande, ¿por qué no nos dio un solo libro nomás, como el Señor de los Anillos, un anillo para gobernarlos todos? Porque si solo tienes una copia, nunca sabrías dónde comenzó o terminó la corrupción, si es que la hubo. Imagina, solo tenemos 4 copias escritas por 4 escribas diferentes en todo el mundo, en 4 idiomas diferentes. Podemos mirar el manuscrito y ver que es diferente a los demás, pero no tenemos solo 4 copias. Tenemos más de 10,000 traducciones copiadas solo en latín que se copiaron de los textos griegos originales. ¿Me estás diciendo que de estos escribas que supuestamente corrompieron las traducciones, reunieron y manipularon todas estas copias que vinieron antes? Pero aún más, si no tuviéramos ninguna de estas traducciones, no importaría, porque tenemos más de 30,000 citas
del Nuevo Testamento de los padres de la iglesia primitiva. Ellos tenían un hábito realmente molesto para los escépticos modernos, donde escribieron comentarios sobre el Nuevo Testamento. Y Bruce Mesker argumenta que si todo lo que tuviéramos del Nuevo Testamento en el día de hoy fueran los comentarios, citas y referencias de los padres de la iglesia primitiva, podríamos reconstruirlo sin problemas. Entonces, para que uno de estos escribas alterara el mensaje original del texto, tendrías que encontrar los 6,000 manuscritos originales, robarlos de sus países de orígenes, cambiarlos, ocultar sus editaciones y devolverlos de todos a donde vinieron sin que nadie se enterara. La precisión de la Biblia a lo largo de los años está confirmado por numerosos manuscritos y he hecho reconocido por cualquier académico serio. Por lo tanto, necesitamos saber cómo leerlo a la Biblia bien. Para terminar rápidamente, piensa en esto. En Lucas capítulo 12 se dice, a todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Pienso en esto. La humanidad tiene ahora más acceso a la revelación de Dios que el apóstol Pablo tenía. Tenemos innumerables comentarios y escrituras para conocer las profundidades de Dios más que nunca en la historia humana. Dado que nosotros, como cristianos en la época moderna, tenemos el beneficio de tener toda la escritura disponible para nosotros, entonces debemos saber cómo leerlo bien. No seleccionamos parte de la Biblia eligiendo versículos que nos gusten para crear nuestros propios mensajes. No destacamos los versículos que nos gustan e ignoramos a ellos que son difíciles de tratar. Esta es una de las razones por que en esta iglesia Nico establece una serie de sermones tratando un libro completo de la Biblia a la vez, para que podamos entender las escrituras de manera más contextual. Así que solo quería rápidamente, en este sauna, si sé que estamos con calor, compartir un método de la lectura y interpretación de las escrituras que aprendí de Frank Turek, es un intelecto cristiano, quien respeto mucho, ¿ya? Muchos videos en él en YouTube. Su método se llama STOP. Okay. Ahí dice stop, ¿ok? Funciona en inglés y en español, stop, ¿ok? Es un acrónimo, ya. Cada letra representa criterios importantes a recordar cuando estás leyendo cualquier sección de la Biblia. 1. S significa situación. Analiza la situación primero de lo que estás leyendo. Voy a dar un ejemplo, ¿ya? Escúchenlo bien, es un muy buen ejemplo. Ezequiel 4:15 dice, está bien, me respondió, te doy permiso para que hornees tu pan con excremento de vaca en vez de excremento humano. Ya, parece que falta información aquí. Claramente nos falta información. Necesitamos leer la sección entero para entender el contexto de qué estamos hablando aquí, no de forma aislada. ¿Ok? Tipo, considera el tipo de literatura. ¿Es poesía que estás leyendo o historia literal? Un ejemplo de un versículo que podría malinterpretarse si se toma demasiado literalmente, en lugar de reconocerlo como hipérbole, es Mateo 5:29. En este versículo, Jesús dice, por lo tanto, si tu ojo derecha te hace pecar, sácatelo y tíralo. Claramente este versículo no es una promoción del autodaño. La hipérbole es una figura retórica
caracterizada por un lenguaje exagerado. No debemos tomarlo literal. El objeto. ¿Quién es el objeto de este pasaje? ¿Está hablando solo de antiguo Israel o las generaciones futuras? Esto te ayudará a descubrir cómo aplicarlo a ti mismo. Y el P. ¿El pasaje es prescriptivo o es descriptivo? Uno de los errores que comete la gente es que leen algo de la Biblia y piensan que todo es prescriptivo. El rey David cometió adulterio. No, eso no es prescriptivo. Dios no quiere que tú también cometes adulterio. Es solo una descripción de lo que sucedió. Así que cuando lees algo, debes preguntarte si es una descripción o es algo prescriptivo, diciéndome que lo hago también. Entonces, ¿qué hemos visto hoy día? La Biblia se proclama única en ser la revelación de Dios a la humanidad. Sus afirmaciones son dignas de confianza debido al testimonio de testigos presenciales, su increíble continuidad y la precisión de sus traducciones. Por lo tanto, es importante que sigamos leyéndola e interpretándola cuidadosamente. Pero aunque podemos utilizar hechos, argumentos intelectuales para persuadir a otros de la Biblia, la presentación de evidencia, la apologética, nunca debe reemplazar la compartición de la palabra del Señor, el Evangelio. Ninguna de estas cosas convencerá a un no creyente para que tenga fe salvada. Como dijimos al principio, las personas no dudan la palabra por una falta de información, sino más bien porque están faltando la justicia. Cuando comencé a preparar este sermón, estaba decidiendo a que había suficiente evidencia para convencer incluso al ateo más obstinado. Pero durante mis devociones y al leer los Hechos, el libro Hechos, encontré que los discípulos de Jesús, después de su muerte, cuando finalmente dejaron su escondite, no intentaron a convencer a la gente con estadísticas, hechos o información. No simplemente predicaron las buenas noticias de Jesucristo. Entonces, si lo que la humanidad necesita es justicia y no información, no pierdes tiempo tratando de ser intelectual y más astuto con hechos estadísticas. Si alguien tiene preguntas serias, debemos poder darles respuestas serias y auténticas, con toda la información dispuesta. Pero también debemos compartirles el Evangelio. Eso tiene el poder de transformar cualquier corazón. Dios no cree en ateos. Todo hombre cree en Dios, pero rechaza esa verdad en su falta de justicia. Entonces, lo que necesitan es el mensaje del Evangelio. Si te llamas a ti mismo cristiano, no dejes que este libro se acumule de polvo en tu biblioteca. Lee este libro, conócelo al principio al fin. Mi segundo pastor favorito, después de Nico, obvio, una vez dijo, se llama Paul Washer, tu fe y ministerio públicos deberían ser solo la punta del iceberg. No. Tu fe y ministerio públicos deberían ser solo la punta del iceberg. Tras puertas cerradas deberías estar comiendo las palabras de este libro para que cuando te corten sangras sus palabras. Entonces, ¿cuál es su mensaje? El mensaje del Evangelio es simple. El Dios nos ama mucho. Todos cometemos errores y hacemos cosas malas, llamados pecados, que nos separan de Dios.
porque Él es un Dios perfecto y sano. Pero porque Dios nos ama, envió a su Hijo Jesús para corregir esa separación. Jesús vino, vivió una vida perfecta y murió en la cruz y resucitó. Cuando creemos en Jesús y le pedimos que sea nuestro Salvador, nuestros pecados son perdonados y podemos estar cerca de Dios nuevamente, unidos a Él en su familia para siempre. Terminamos con esto. Mi abuela me regaló este libro y adentro ella escribió un mensaje atrás de la puerta, de portada. Ella escribió Salmo 119, verso 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Oremos. Señor, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio, por la bendición de tener acceso a todo. Somos libres de creerlo públicamente, leerlo en nuestro teléfono o cualquier momento del día. Gracias, Señor. Gracias que tú has revelado a ti mismo, a la humanidad, a través de las palabras de la Biblia. Amén.